Buenas noches, vecinos y vecinas. Yo estoy aquí porque a veces la vida te ofrece unos regalos inesperados. El primer regalo fue merecer la confianza de José Vicente para ser una de las primeras personas que leyera el libro, para hacer una crítica, para reclamar mi opinión, a ver qué me parecía. Y desde aquí públicamente le agradezco la confianza, porque esto siempre se agradece, que la gente confíe en ti, en tu criterio. Así que muchas gracias, José. El segundo regalo es la obra en sí misma, claro. Ya ha hablado el señor alcalde de que es un regalo para todos. Yo fui el primero, tuve la suerte de recibir el regalo yo en primer lugar. También han hablado del trabajo que hay detrás del libro. Es un trabajo de verdad casi obsesivo. A veces las obsesiones traen malas cosas, pero en este caso una obsesión se ha convertido en un trabajo maravilloso. Es un trabajo de investigación y luego además presentado de forma muy original, ya lo veréis. Se puede leer de arriba abajo, de derecha a izquierda, empezando por el final, empezando por el medio. Esta manera tan original de presentarlo también enriquece mucho la obra, porque se puede estudiar, se puede investigar mucho, pero luego no ser capaz de plasmarlo eso en una obra que sea amena. Porque no es un libro, ya que lo han comentado los que han hablado antes que yo, no es un libro de historia de la manera usual que nosotros entendemos un libro de historia. Aunque sí tiene un trabajo, un impecable trabajo desde el punto de vista historiográfico, es sobre todo, yo lo llamo, es un libro de historias de la historia. Muchas historias de mucha gente, que los conocemos a muchos, otros no, pues ya no están. Pero ya veréis cómo os va a resultar muy personal el libro. Y el tercer regalo fue el permitirme formar parte de la obra escribiendo el libro. Es una manera pequeña de participar en ello, pero he tenido la suerte de formar parte del libro. Y así que para finalizar, os voy a leer un párrafo de este prólogo que vais a poder leer a vosotros en el libro, donde recojo lo que fue el sentimiento que supuso en mí la lectura del libro. Dice así: yo nací en el Cristo. Allí nacieron mis padres, mis abuelos y muchas generaciones anteriores. De hecho, cuando en 1800 el pueblo se separa definitivamente de Membrilla, 4 de las familias censadas son antepasados directos míos. A través de la lectura he ido descubriendo y conociendo la relación familiar con muchas de las personas que van apareciendo página tras página. Es la historia de las gentes a las que debo mi existir y la de mis hijos, porque aunque no nacieron en el pueblo, las generaciones que les han precedido nacieron, vivieron y murieron en él. Si quien lee estas líneas se encuentra en la misma situación, entenderá perfectamente el profundo sentimiento de pertenencia que ha despertado en mí este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus palabras, por ese amor a tu pueblo y por las palabras que nos dejas para la posteridad en este libro tan importante para el pueblo cristeño. Para finalizar las intervenciones, ha llegado el momento de recibir al autor de la obra, don José Vicente Rodríguez Bellón. Nació en 1992, en San Carlos del Valle. Desde bien pequeño ha participado en numerosas asociaciones y grupos religiosos de la localidad: Jota Cristeña, Carmencillo, Cofradía de Jesús de Nazareno y Cantajuegos, entre otras. También trabaja activamente en las delegaciones de Juventud y Misiones de la provincia de Ciudad Real, un trabajo que lo ha llevado a peregrinar varias veces a Santiago y a realizar viajes misioneros a Guatemala y Mali. Aunque se graduó en Derecho en 2015, más tarde recondujo su carrera profesional por la enseñanza. Estudió 2 másteres, el Bachillerato de Ciencias Religiosas, y se encuentra cursando el grado de Educación Primaria. En la actualidad es profesor de Formación y Orientación Laboral en Formación FP Profesional y Religión Católica en la ESO y Bachillerato. Con mucha ilusión hoy nos presenta su primera obra, una obra dedicada al pueblo del Cristo del Valle,
a los cristeños y cristeñas y todos aquellos que intercedieron para que San Carlos del Valle sea el pueblo que es hoy en día. Recibamos con un fuertísimo aplauso a don José Vicente Rodríguez Bellón. Buenas noches a todos y a todas. Alcalde José Torres, prologuista José González, Cristina Algora, filóloga, Ana Rodríguez, presentadora y maquetadora de este libro, concejales del Ayuntamiento, representantes del Colegio Público San Juan Bosco, componentes de las distintas asociaciones y empresas cristeñas, vecinos de San Carlos del Valle y del resto de pueblos que habéis venido, amigos todos, bienvenidos y gracias de todo corazón por estar aquí en la magnífica